El amigo hasta la muerte, de Lope de Vega. Resumen. La acción de El amigo hasta la muerte, comedia de Lope de Vega, se sitúa en un ambiente cortesano donde el honor, la amistad y el amor se entrelazan en una trama de intensas emociones y decisiones complejas. Desde el inicio, el espectador es introducido en un mundo donde las relaciones humanas están marcadas por códigos estrictos de conducta, y donde cualquier desviación puede desencadenar consecuencias irreversibles. El eje central de la obra se construye en torno a dos caballeros, don Félix y don Pedro, cuya amistad es profunda, sincera y aparentemente inquebrantable. Ambos comparten no solo la cercanía afectiva, sino también valores como la honra, la lealtad y el respeto. Su vínculo es admirado por quienes los rodean, convirtiéndose en ejemplo de lo que significa una amistad verdadera. En paralelo, se introduce el elemento amoroso a través de la figura de doña Leonor, una dama de gran belleza y noble linaje. Su presencia altera el equilibrio emocional de los personajes, pues tanto don Félix como don Pedro se ven atraídos por ella. Este triángulo amoroso comienza a sembrar las primeras tensiones, aunque en un inicio se mantiene oculto bajo las normas de cortesía y discreción propias de la época. Don Félix, de carácter más impulsivo, es el primero en reconocer sus sentimientos hacia Leonor. Movido por su pasión, decide acercarse a ella con intenciones sinceras, buscando ganar su afecto de manera honorable. Por su parte, don Pedro, más reservado, también experimenta un profundo amor, aunque opta por callarlo para no poner en riesgo su amistad con Félix. Este silencio marca un punto clave en el desarrollo de la obra, pues establece el conflicto interno que definirá sus acciones futuras. Mientras tanto, Leonor se muestra receptiva a las atenciones de don Félix, aunque su comportamiento no es del todo claro. Su actitud genera ambigüedad, dejando entrever que su corazón podría no estar completamente decidido. Este matiz añade complejidad a la trama, ya que mantiene en suspenso el desenlace amoroso. A medida que avanza el capítulo, la tensión emocional crece. Don Pedro comienza a debatirse entre su amor por Leonor y su lealtad hacia don Félix. Este dilema lo coloca en una posición dolorosa, donde cualquier decisión implica una pérdida. Su conflicto no es solo amoroso, sino también moral, pues debe elegir entre el deseo personal y el deber hacia su amigo. En una escena clave, don Félix confiesa a don Pedro su amor por Leonor, confiando en él como su más fiel aliado. Este momento refuerza la ironía dramática, ya que el espectador conoce los sentimientos ocultos de Pedro. A pesar del impacto emocional, don Pedro decide apoyar a su amigo, reafirmando su compromiso con la amistad por encima de todo. Este acto de sacrificio inicial define el tono de la obra y anticipa las pruebas que vendrán. El entorno social también juega un papel importante. Otros personajes secundarios, como criados y confidentes, aportan matices cómicos y comentarios que reflejan la visión popular sobre el amor y la amistad. Estos elementos alivian momentáneamente la tensión, al tiempo que enriquecen la narrativa. Hacia el final del capítulo, se establece con claridad el conflicto principal, dos amigos unidos por una lealtad inquebrantable, enfrentados a un mismo amor. La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto podrá sostenerse esa amistad cuando los sentimientos se intensifiquen y las circunstancias exijan decisiones más drásticas. El título de la obra comienza a cobrar sentido desde este primer momento. La idea de ser amigo hasta la muerte deja de ser una simple expresión para convertirse en una promesa que será puesta a prueba en los actos siguientes. La tensión entre amor y amistad se perfila como el motor de la acción dramática. Así, el primer capítulo establece las bases de una historia donde los valores del honor y la lealtad serán llevados al límite. Cada personaje queda definido por sus deseos y principios, preparando el terreno para un desarrollo lleno de conflictos, sacrificios y decisiones trascendentales. El desarrollo de El amigo hasta la muerte, de Lope de Vega, se adentra en este segundo momento en una intensificación del conflicto emocional que ya había sido planteado. La amistad entre don Félix y don Pedro, firme en apariencia, comienza a resquebrajarse de manera silenciosa bajo el peso de los sentimientos no confesados y las exigencias del honor. Don Pedro,
tras escuchar la declaración sincera de su amigo, se enfrenta a un dilema más profundo del que había anticipado. Su amor por doña Leonor no es una inclinación pasajera, sino una pasión arraigada que lo consume en silencio. Aún así, decide mantenerse fiel a su palabra y a su amistad, reprimiendo cualquier intento de manifestar su afecto. Esta decisión no lo libera, sino que lo encierra en una lucha interna constante, donde cada gesto de Leonor y cada palabra de Félix actúan como recordatorios de su renuncia. Por su parte, don Félix avanza con determinación en su cortejo hacia Leonor. Su carácter directo y apasionado lo lleva a expresar abiertamente sus sentimientos, buscando conquistarla mediante actos de galantería y declaraciones sinceras. Leonor, en respuesta, mantiene una actitud prudente, acorde con las normas sociales de su posición. Aunque no rechaza a Félix, tampoco le otorga una aceptación plena, lo que deja espacio para la incertidumbre. La figura de Leonor adquiere mayor complejidad en este capítulo. Lejos de ser un simple objeto de deseo, se revela como una mujer consciente de su entorno y de las implicaciones de sus decisiones. Su comportamiento sugiere que percibe la tensión entre los dos amigos, aunque no la comprende en su totalidad. Esta intuición la lleva a actuar con cautela, evitando comprometerse de manera definitiva. Mientras tanto, el conflicto interno de don Pedro se intensifica al verse obligado a participar en las gestiones amorosas de su amigo. En varias escenas, Félix solicita su ayuda para acercarse a Leonor, confiando en su discreción y lealtad. Pedro acepta, cumpliendo su papel con una mezcla de dolor y dignidad. Este recurso dramático, característico del teatro del siglo de oro, acentúa la ironía de la situación. El amante oculto se convierte en intermediario del rival. Los diálogos entre los personajes reflejan con precisión los valores de la época. El honor se presenta como un principio inquebrantable, capaz de imponerse incluso sobre los deseos más íntimos. Don Pedro encarna este ideal al sacrificar su amor en nombre de la amistad, mientras que don Félix representa la honestidad emocional, al no ocultar sus sentimientos. Ambos personajes, aunque opuestos en su manera de actuar, se rigen por un mismo código moral. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando comienzan a surgir sospechas. Algunos personajes secundarios perciben la actitud reservada de don Pedro y sugieren la posibilidad de que oculte algo. Estas insinuaciones introducen un elemento de riesgo, pues cualquier revelación podría desencadenar un conflicto abierto entre los amigos. A pesar de ello, Pedro logra mantener su secreto, reforzando su imagen de lealtad absoluta. En una escena particularmente significativa, don Pedro se encuentra a solas con Leonor. Este encuentro ofrece la posibilidad de una confesión, de un quiebre en su autocontrol. No obstante, fiel a su decisión, opta por callar. Su comportamiento es respetuoso y contenido, lo que despierta en Leonor una mezcla de curiosidad y admiración. Este momento sugiere que los sentimientos de Pedro, aunque ocultos, no pasan completamente desapercibidos. Don Félix, ajeno a la profundidad del conflicto, continúa confiando plenamente en su amigo. Su actitud despreocupada, incluso alegre, contrasta con la tensión interna de Pedro, creando un contraste dramático que sostiene el interés de la obra. Esta diferencia de perspectivas intensifica el conflicto, pues el espectador anticipa las consecuencias de una verdad que aún permanece oculta. El tema del sacrificio se consolida como uno de los ejes centrales de la obra. Don Pedro no solo renuncia a su amor, sino que también acepta el sufrimiento que esta decisión conlleva. Su silencio no es un signo de debilidad, sino de fortaleza moral, alineado con los ideales de honor que rigen su mundo. Hacia el cierre del capítulo, la situación queda en un delicado equilibrio. Don Félix avanza en su conquista, Leonor mantiene su ambigüedad, y don Pedro sostiene su silencio. No obstante, las tensiones acumuladas sugieren que este equilibrio es insostenible. La amistad, puesta a prueba por el amor, se acerca a un punto crítico donde las decisiones ya no podrán postergarse. El espectador queda así preparado para un desenlace en el que los valores proclamados al inicio serán confrontados con la realidad de los sentimientos humanos.
La promesa implícita en el título comienza a adquirir un tono más grave, anticipando que la lealtad será llevada a su límite más extremo. La tensión acumulada comienza a manifestarse de forma más abierta. Lo que hasta ahora se había sostenido en el silencio y la contención, empieza a resquebrajarse bajo el peso de las sospechas, los celos y las inevitables revelaciones que surgen cuando los sentimientos se vuelven imposibles de ocultar. Don Félix continúa firme en su propósito de conquistar a doña Leonor, intensificando sus demostraciones de afecto. Su insistencia, lejos de incomodar a Leonor, parece inclinarla poco a poco hacia él, aunque su actitud sigue siendo prudente. En varias escenas, Leonor responde con cortesía y cierta inclinación favorable, lo que refuerza en Félix la esperanza de un desenlace positivo. Esta aparente cercanía entre ambos incrementa el conflicto interno de don Pedro, quien observa cada avance con creciente inquietud. El estado emocional de don Pedro se torna más inestable. Su esfuerzo por mantener el equilibrio entre su amor y su lealtad comienza a mostrar fisuras. Aunque sigue decidido a no traicionar a su amigo, su comportamiento se vuelve más reservado, incluso melancólico, lo que no pasa desapercibido para quienes lo rodean. Algunos personajes secundarios, atentos a los cambios en su actitud, comienzan a sospechar que su silencio encubre una verdad más profunda. Estas sospechas se ven reforzadas por pequeños incidentes que alimentan la intriga. Miradas esquivas, silencios prolongados y respuestas evasivas construyen un ambiente de tensión creciente. Lope de Vega utiliza estos recursos para preparar el terreno de una revelación que, aunque aún no se produce de manera explícita, se percibe como inminente. El punto de inflexión se alcanza en una escena donde don Pedro, incapaz de soportar más la presión interna, deja entrever su sufrimiento en presencia de un confidente. Aunque no declara abiertamente su amor por Leonor, sus palabras y su tono revelan una pasión reprimida. Este momento resulta crucial, ya que introduce la posibilidad de que el secreto deje de serlo, poniendo en riesgo la estabilidad de la amistad. Mientras tanto, don Félix comienza a notar el cambio en su amigo. Su actitud despreocupada da paso a una leve inquietud, al percibir que algo perturba a Pedro. No obstante, su confianza en él es tan grande que descarta cualquier sospecha de traición. Esta confianza, que en un inicio parecía una fortaleza, se convierte ahora en un elemento dramático que intensifica la tensión, ya que el espectador es consciente de la verdad que Félix aún ignora. Leonor, por su parte, se encuentra en una posición cada vez más compleja. Su relación con Félix avanza, aunque no de manera definitiva, y su percepción de Pedro se vuelve más aguda. En ciertos momentos, parece captar la profundidad de sus sentimientos, lo que genera en ella una reacción ambivalente. Esta dualidad añade una capa adicional al conflicto, ya que Leonor no solo debe decidir entre dos pretendientes, sino también comprender la naturaleza del vínculo que los une. Los celos, aunque contenidos, comienzan a jugar un papel más visible. Don Pedro, a pesar de su firme decisión de sacrificio, no puede evitar sentir una punzada de dolor al presenciar la cercanía entre Félix y Leonor. Este sentimiento, lejos de transformarse en resentimiento, se convierte en una fuente de sufrimiento silencioso que refuerza su carácter trágico. Su lucha no es contra su amigo, sino contra sí mismo. En una escena de gran intensidad, don Pedro se encuentra nuevamente a solas con Leonor. La carga emocional del momento sugiere que la confesión es inevitable. Leonor, percibiendo su turbación, intenta indagar en su estado, lo que incrementa la tensión. Pedro, al borde de ceder, logra contenerse una vez más, reafirmando su compromiso con la lealtad. Esta decisión, repetida pero cada vez más difícil, subraya la magnitud de su sacrificio. El honor, eje fundamental de la obra, se ve ahora amenazado no por acciones externas, sino por los propios sentimientos de los personajes. La posibilidad de una traición, aunque involuntaria, se cierne sobre la amistad de los protagonistas. La pregunta ya no es si el conflicto estallará, sino cuándo y de qué manera lo hará. Las tensiones alcanzan un punto crítico. Don Félix, impulsado por su amor,
se dispone a dar un paso decisivo en su relación con Leonor, lo que podría conducir a un compromiso formal. Esta intención coloca a don Pedro en una situación límite, donde su silencio podría significar la pérdida definitiva de su amor. Así, el equilibrio que había sostenido la trama hasta ahora se tambalea. La amistad, aunque aún intacta en apariencia, se encuentra al borde de una crisis inevitable. Los valores de honor y lealtad, pilares de la obra, están a punto de enfrentarse a la fuerza incontrolable de los sentimientos humanos. El desarrollo de este capítulo prepara el terreno para un desenlace en el que las decisiones ya no podrán aplazarse. La promesa de ser amigo hasta la muerte se acerca a su prueba más dura, donde el sacrificio podría alcanzar dimensiones irreversibles. La tensión que se había venido acumulando alcanza finalmente un punto de ruptura. El equilibrio sostenido por el silencio de don Pedro y la confianza de don Félix se desmorona cuando la verdad, contenida durante tanto tiempo, comienza a salir a la luz, arrastrando consigo las consecuencias inevitables de los sentimientos ocultos. Don Félix, decidido a consolidar su relación con doña Leonor, da un paso determinante al manifestar su intención de formalizar su compromiso. Este acto, que en otro contexto habría sido motivo de celebración, se convierte aquí en el detonante del conflicto. La noticia llega a oídos de don Pedro, quien comprende que su silencio ya no solo implica un sacrificio personal, sino la posibilidad real de perder definitivamente a la mujer que ama. La presión emocional que recae sobre don Pedro se vuelve insoportable. Su conducta, hasta entonces controlada, comienza a evidenciar una perturbación más visible. Sus palabras se tornan ambiguas, sus silencios más elocuentes, y su presencia, lejos de transmitir serenidad, empieza a inquietar a quienes lo rodean. Este cambio no pasa desapercibido para don Félix, quien, movido por la preocupación, decide confrontarlo. El encuentro entre ambos amigos constituye uno de los momentos más intensos de la obra. Don Félix, con franqueza, le exige a don Pedro una explicación sobre su comportamiento. La conversación, inicialmente contenida, evoluciona hacia un intercambio cargado de tensión emocional. Don Pedro, acorralado por las circunstancias, se ve obligado a enfrentar la verdad que ha intentado ocultar. Finalmente, la confesión se produce. Don Pedro revela su amor por doña Leonor, no como una traición, sino como una carga que ha llevado en silencio por fidelidad a su amistad. Sus palabras no buscan justificar su sentimiento, sino explicar su sufrimiento y su decisión de callar. Esta revelación, lejos de liberar la tensión, la transforma en un conflicto abierto donde el honor y la amistad quedan en entredicho. La reacción de don Félix es inmediata y profundamente humana. La sorpresa da paso a una mezcla de dolor, desconcierto y celos. La confianza que había depositado en su amigo se ve sacudida, no por la existencia del amor de Pedro, sino por el hecho de no haber sido compartido. Desde su perspectiva, el silencio se percibe como una forma de ocultamiento que hiere la transparencia de su relación. No obstante, la grandeza del conflicto radica en que ambos personajes actúan conforme a los valores del honor. Don Pedro no ha traicionado a su amigo en acciones, y don Félix, aunque herido, reconoce la integridad moral de Pedro. Esta complejidad evita que el enfrentamiento derive en una ruptura inmediata, manteniendo la tensión en un plano ético más que físico. Doña Leonor, al verse involucrada en la revelación, se convierte en el centro de la decisión final. Su reacción ante la confesión de don Pedro y la determinación de don Félix adquiere un peso decisivo. Por primera vez, la obra desplaza el foco hacia su voluntad, obligándola a posicionarse frente a los sentimientos de ambos hombres. Leonor se enfrenta a una elección que no solo implica su futuro amoroso, sino también la preservación de una amistad que ha sido puesta al límite. Su respuesta, lejos de ser impulsiva, se construye desde la reflexión y el entendimiento de las consecuencias. Este momento refuerza su papel como personaje activo dentro de la trama, capaz de influir en el destino de los protagonistas. Mientras tanto, el conflicto entre don Félix y don Pedro alcanza su punto más crítico. La posibilidad de un duelo,
elemento recurrente en el teatro del siglo de oro, se insinúa como una salida para restaurar el honor herido. La tensión dramática se eleva ante la perspectiva de que la amistad, que ha sido el eje de la obra, pueda resolverse mediante la violencia. Don Pedro, fiel a su carácter, se muestra dispuesto a aceptar cualquier consecuencia, incluso la muerte, si con ello restituye el honor de su amigo. Este gesto extremo da sentido pleno al título de la obra, evidenciando que su lealtad no es retórica, sino una convicción llevada hasta sus últimas consecuencias. Don Félix, por su parte, se debate entre el impulso de defender su honor y el reconocimiento del sacrificio de Pedro. Este conflicto interno lo coloca en una posición decisiva, donde deberá elegir entre la venganza y la comprensión. Su decisión marcará el rumbo del desenlace. Las posibilidades permanecen abiertas. La amistad ha sido puesta a prueba en su forma más extrema, el amor ha sido revelado sin reservas, y el honor exige una resolución. El desenlace se presenta inminente, con la promesa de que la fidelidad proclamada al inicio será confirmada o destruida en el último acto. Lleva al límite los valores que han sostenido toda la trama, el honor, el amor y, sobre todo, la amistad. Tras la revelación del amor de don Pedro y la conmoción que ésta produce en don Félix, el conflicto alcanza su punto culminante, exigiendo una resolución que esté a la altura de los ideales proclamados desde el inicio. La tensión generada en el capítulo anterior no se disipa, al contrario, se intensifica con la inminencia de una decisión definitiva. Don Félix, profundamente afectado por la confesión de su amigo, se enfrenta a un dilema moral de gran magnitud. Por un lado, su honor parece exigir una respuesta firme ante lo que percibe como una falta de transparencia, por otro, la lealtad demostrada por don Pedro a lo largo de su silencio le impide juzgarlo con severidad. En este contexto, la posibilidad del duelo se convierte en una amenaza real. La tradición caballeresca del siglo de oro establece el enfrentamiento como un medio legítimo para restaurar el honor. Ambos personajes, conscientes de este código, se preparan para asumir las consecuencias de sus actos. Don Pedro, fiel a su carácter, acepta esta posibilidad con resignación y entereza, dispuesto a ofrecer su vida si con ello repara el daño causado a su amigo. Este gesto constituye el punto más alto de su sacrificio. Don Pedro no solo ha renunciado a su amor, sino que ahora está dispuesto a renunciar a su propia existencia en nombre de la amistad. Su actitud no responde a un impulso desesperado, sino a una coherencia moral que se ha mantenido constante desde el inicio de la obra. En él se encarna plenamente la idea de ser amigo hasta la muerte. Don Félix, ante esta disposición, experimenta una transformación interna. La ira inicial cede paso a una reflexión más profunda, donde reconoce la nobleza del comportamiento de Pedro. Comprende que no ha habido traición en sus actos, sino una lucha silenciosa guiada por el respeto y la lealtad. Esta comprensión le permite superar el impulso de venganza y situarse en un plano más elevado de honor. El momento decisivo se produce cuando don Félix rechaza la vía del duelo, optando por preservar la vida de su amigo. Esta decisión no implica una renuncia a su honor, sino una reinterpretación del mismo, donde la grandeza se mide por la capacidad de perdonar y de reconocer la virtud en el otro. Así, la amistad, lejos de romperse, se fortalece a través de la prueba. Doña Leonor, cuya posición ha sido central en el conflicto, interviene en la resolución con una elección que aporta equilibrio a la situación. Su decisión final se orienta hacia don Félix, consolidando la relación que se había venido desarrollando desde el inicio. Este desenlace responde a la lógica de la obra, donde el amor declarado y constante encuentra su recompensa. La elección de Leonor, aunque clara, no se presenta como una derrota para don Pedro, sino como la culminación de su sacrificio. Al aceptar el desenlace sin resentimiento, reafirma su integridad moral y su fidelidad a los valores que ha defendido. Su renuncia se convierte en un acto de dignidad que eleva su figura dentro de la obra. Los personajes secundarios, que a lo largo de la comedia han aportado matices y comentarios, participan en el cierre con un tono que combina alivio y reconocimiento. La tensión acumulada se disuelve,
dando paso a una atmósfera de reconciliación donde el orden social y emocional se restablece. El final responde a las convenciones de la comedia del siglo de oro, donde los conflictos, por intensos que sean, encuentran una resolución que reafirma los valores fundamentales de la sociedad. El honor no queda manchado, el amor encuentra su cauce, y la amistad se consagra como un vínculo capaz de superar las pruebas más difíciles. El título de la obra alcanza su pleno significado en este desenlace. Ser amigo hasta la muerte no se traduce en un sacrificio literal, sino en la disposición a anteponer el bienestar del otro incluso por encima de los propios deseos. Don Pedro encarna este ideal en su forma más pura, mientras que Don Félix lo confirma al reconocer y valorar ese sacrificio. Así, la obra concluye con una lección moral clara: la verdadera amistad no se mide en palabras, sino en actos de lealtad, renuncia y comprensión. Lope de Vega construye, a través de esta comedia, un retrato profundo de las relaciones humanas, donde los conflictos no destruyen los vínculos, sino que los fortalecen cuando se enfrentan con integridad. El desenlace deja al espectador con una sensación de armonía restaurada, donde cada personaje ha encontrado su lugar y donde los valores que guiaron la acción han sido confirmados. La amistad, probada hasta sus límites, emerge victoriosa, consolidándose como el eje moral de toda la historia. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.